Damos comienzo con la clase número 3 de Primera y Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8, habla acerca de la edificación del templo. Aquí la edificación del templo, la casa de Dios, no se trata del templo visible, sino es el templo espiritual. Dijo que somos el templo, y de edificando bien el ser es ir edificando bien el templo espiritual. En cuanto al tema de la edificación del templo, primero, llamó a Jesús como piedra viva. En cuanto vamos edificando el templo espiritual, debemos ir edificando, dependiendo de la piedra viva. No podemos ir edificando el templo espiritual por nosotros mismos. Aquí dijo que Jesús es la piedra viva. Leemos el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dijo que Jesús es la piedra viva. ¿Por qué dijo que Jesús es la piedra viva? Primero, como la roca es fuerte y firme, así Jesús es fuerte y firme. Por eso puede vencer todo y juzgar a todo el mundo. Segundo, como va creciendo la piedra viva, así irá creciendo el reino de Cristo, convirtiendo todo el mundo en el reino de Cristo. La piedra no es una piedra muerta, sino es una piedra viva. El reino de Dios tiene vitalidad y se va creciendo cada vez más. Jesús es piedra viva. En tercer lugar, como la piedra viva, Jesucristo tiene vitalidad. Una piedra muerta no tiene vitalidad. Una piedra viva tiene vitalidad. Que tenga vitalidad significa que Jesús está vivo y obra con vida, que recibe la obra y el poder de vida de Cristo, y con Cristo puede vencer todas las cosas. Así que es importante acercarse a Jesucristo, porque Jesús es fuerte. El reino de Dios va creciendo, y como Jesús tiene vida, entonces, si queremos ir edificando el templo espiritual, hay que acercarse a Jesús, quien es la piedra viva. Dijo que se acerque a Jesús. Si nosotros queremos acercarnos a Jesús, hay que buscar el aposento íntimo, entregar todo el corazón, buscar el mundo espiritual. Hay que ir al lugar donde puede acercarse a Jesús y estar con Él. Nosotros somos débiles, Jesús es fuerte. Nosotros no tenemos vida, Jesús tiene vida. No podemos vivir por nosotros mismos, pero si nos investimos del poder de Jesús, podemos vivir. El hombre es débil. ¿Cuán débil somos? Somos débiles como una hoja. Aquí tenemos una hoja. Si le clavamos con un lápiz, se rompe fácilmente. Así de frágil es. Pero si queremos agujerearlo poniendo la hoja sobre un libro grueso, no se agujereará. Nosotros también debemos acercarnos a Jesucristo, la piedra viva. Si dependemos de la piedra viva, seremos tan fuertes como la piedra. Y alguien con poder. Como Jesús venció todo esto, nosotros también podemos vencer. Como Jesús pudo hacer todo esto, nosotros podremos hacer todas estas cosas. Así que, si nosotros queremos edificar el templo espiritual, debemos acercarnos a Jesús, la piedra viva. Segundo, se puede levantar
la casa espiritual. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dijo, ustedes también, como piedras vivas. Cuando nos acerquemos a Jesús y nos unimos con Jesús, nos volvemos como una piedra viva. Entonces, podremos ir edificando la casa espiritual. Podremos ir edificando el templo espiritual. Se irá formando el templo individual y también en comunión se irá formando el gran templo. Es muy difícil y costoso obedecer la palabra de Dios dejando nuestros pecados. Pero si nos acercamos a Jesús, la piedra viva, nos volvemos como la piedra viva, podremos desechar los pecados y obedecer la palabra de Dios. Por eso se va formando el templo personal, se va cumpliendo la salvación. Es decir, se va transformando para ser una nueva criatura. Cuando se haga así, será de gloria para Dios, beneficioso para los otros y bendición para uno. Efesios capítulo 2, versículo 21 al 22. Dijimos que es imposible que uno mismo pueda ir edificando el templo espiritual. Tiene que obrar el poder del Espíritu Santo. Se puede ir edificando el templo conforme a la palabra. Tercero, se vuelve un sacerdote santo. Aquí en el versículo 5 dijo sacerdocio santo. El sacerdote, representando al pueblo, ofrece holocaustos a Dios. El sacerdote tiene que presentarse ante Dios con el sacrificio. Primero, tiene que dar ofrenda de expiación por uno mismo, luego por el pueblo, y guiarlos a Dios. Nos volvimos sacerdotes. Todos los días debemos entregar nuestro ser en sacrificio vivo. Hay que entregar sacrificio vivo y guiar a otros. Esto no se puede hacer con nuestras fuerzas, pero si nos acercamos a Jesús, la piedra viva, seremos como la piedra viva y podremos soportar el llamado del sacerdocio santo. Podremos entregar nuestro ser a Dios con gozo y guiar a otras personas a acercarse a Dios. Podremos ir purificando cada día. Podremos desechar toda malicia, guiar a otras personas y podremos hacer todo lo que hizo Jesús. Si nosotros nos acercamos a Jesucristo y edificamos la casa espiritual, la piedra viva se volverá tesoro, no será avergonzado. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dijo que el que cree en esta piedra viva no será avergonzado. Él es quien cree, el que cree en Cristo, la piedra viva, y obedece la palabra de Dios, que es la piedra viva. Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es creer en la palabra de que Jesús murió en la cruz por nosotros y que el Señor resucitó al tercer día. El que cree en esta palabra no será avergonzado.
no será avergonzado ni niños ni grandes, ni varones ni mujeres. Pero ¿qué pasa si no creen en Cristo, quien es la piedra viva? Para esa persona, la piedra viva se vuelve piedra de tropiezo. Versículo 7. Para nosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hay quienes no creen en el Señor, son los que no creen en Jesús. Aquí la piedra que los constructores desecharon, los edificadores son los constructores, se refieren a los líderes religiosos judíos. Los líderes religiosos judíos desecharon esa piedra. Ellos habían dejado morir a Jesús en la cruz. Esto era haber desechado la piedra. Pero Dios hizo que esa piedra angular se volviera la piedra principal. Por eso, el que cree, por medio de esa piedra angular, va edificando el templo espiritual. Y para el que no cree, esa piedra angular se vuelve piedra de tropiezo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para el que no cree en Jesús, Jesús se vuelve piedra de tropiezo y roca que hace caer. Significa que terminan destruidos por rebelarse contra Cristo y por no estar en obediencia a esta piedra viva. Sean individuos o grupo o nación, si no obedece a Jesús y se opone, son destruidos. Versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Primero, nuestra identidad antes de creer en Jesús. Antes de creer en Jesús, nosotros no éramos pueblo de Dios. Que no éramos pueblos de Dios significa que como Dios no interviene, padecemos vergüenza. En el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dijo que antes no éramos pueblo de Dios, y antes de creer en Jesús no teníamos la misericordia de Dios. Como no teníamos la misericordia, siempre estábamos recibiendo condenación. En el versículo 9, en el pasado vivíamos en pecado y oscuridad. Antes de creer en Jesús, nuestra posición estaba en medio del pecado, en medio de la oscuridad. Como antes estábamos en pecado y oscuridad, no conocíamos a Dios, ni el propósito de la vida, ni conocíamos el juicio. En segundo lugar, hablaremos de nuestra posición después de creer en Jesús. En el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí lo expresa en 4 disposiciones. Primero, linaje escogido. Ahora nuestra posición es la de ser linaje escogido por Dios. Significa que nos volvemos pueblo de Dios por haber recibido la salvación por fe.
En el capítulo 1, versículo 2, dijo que somos elegidos, porque Dios nos ha escogido. Llegamos a creer en Jesucristo y recibido la elección. Cuando Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Nos hemos vuelto ciudadanos del reino de los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Solo los escogidos pueden creer en Jesús. Solo los que creen en Jesús pueden ir al reino de los cielos. Así que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. En el tiempo de Jesús, Israel estaba conquistado por Roma. Por eso, para adquirir la ciudadanía romana, muchos la compraban o establecían favores, y muchos gentiles también se esforzaban para convertirse al judaísmo. Pero como su procedimiento era estricto y meticuloso, no era fácil ser aceptado en el judaísmo. Sin embargo, nosotros tenemos la ciudadanía celestial, que es más precioso que la ciudadanía romana. Nosotros no hemos pagado dinero para adquirir esta ciudadanía, ni pasar por rigurosos ritos y ceremonias, sino lo hemos obtenido solo por creer en Jesucristo. Si tan solo creemos en Jesucristo, sean judíos o gentiles, todos nos volvemos ciudadanos del reino de los cielos. Si creen en Jesús, sea que tenga dinero o no, tenga favores o no, todos se vuelven ciudadanos del cielo. ¿Cómo se ha cambiado nuestra posición? En segundo lugar, ahora somos del real sacerdocio. Versículo 9. Somos sacerdotes reales. El cargo del sacerdote es el cargo de entregar el sacrificio a Dios en representación al pueblo. Dios nos escogió. Llegamos a creer en Jesús. Nos volvimos hijos de Dios. Ahora, como sacerdotes, podemos ir directamente a Dios y hablar directamente con Él. Esto es verdaderamente importante y valioso. En el tiempo del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año con la ofrenda de sacrificio hasta el lugar santísimo para entregarlo a Dios. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, viniendo Jesucristo por la redención en la cruz, se rasgó el velo que separaba el templo. Por eso, nosotros podemos entrar a encontrarnos directamente con Dios y relacionarnos directamente con Él. A todos los que se volvieron pueblo de Dios, les ha dado esta autoridad, a todos por igual. Los fieles también pueden acercarse valientemente al trono de Dios. Podemos ser adoradores que da el culto a Dios. Puede orar directamente a Dios y puede orar por otros. En tercer lugar, después de creer en Jesús, nos volvimos nación santa. En el versículo 9 dice que somos la nación santa. Una nación tiene rey. El rey del reino de Dios es Jesús. Nosotros nos volvemos el reino de Dios y Jesús es el rey del reino de Dios. Dios está en medio de su pueblo. Porque Dios es santo, nosotros también debemos ser santos y vivir una vida de santidad. Cada nación tiene su ley y normas. La ley y las normas del reino de Dios son santas. Así que
nosotros debemos ir santificando cada día. Debemos llevar una vida distinguida, una vida separada. En todas las cosas debemos llevar una vida separada, diferenciada. Hay que diferenciar entre la gloria de Dios y la gloria del hombre. Hay que discernir entre el bien y el mal. Dejar separado el pecado y la injusticia. Nos hemos vuelto una nación santa que vivimos separando esta vida de este mundo. Cuarto, somos un pueblo adquirido por Dios. Continuamos en el versículo 9. Dijo que somos pueblo que pertenece exclusivamente a Dios. Nosotros, antes de creer en Jesús, no éramos de propiedad de Dios, pero después de creer en Jesús nos volvimos de su propiedad. Por eso, en Romanos 1:6 dice, llamados a ser de Jesucristo. Jesús nos llamó, Jesús nos hizo creer, Jesús nos salvó. No recibimos la salvación porque yo he venido a la iglesia y he escuchado la palabra de Dios. Jesús nos llamó, por eso vinimos a la iglesia. Nos dio la fe, por eso creemos. Y así recibimos la salvación. Ahora somos pueblo adquirido por Dios, le pertenecemos a Dios. Somos de la familia de Dios y somos hijos de Dios. Por eso, Dios no es indiferente con ninguno de sus fieles. Dios, para hacernos suyo, hasta sacrificó a su Hijo unigénito. Por eso el Señor jamás no será indiferente. Como un granjero que después de comprar una vaca, no es indiferente al animal. El dueño le da de comer a tiempo. Si se ha enfermado, lo cuida para que sane. Al igual que eso, nosotros somos llamados por Dios, pertenecemos a Dios. Así que el Señor va a ser responsable de nuestra vida. Dios nos acompaña, está con nosotros. Dios lo hace. El que avanza sintiendo dignidad y orgullo de ser pueblo de Dios, no tiene preocupación ni angustia. Para Dios, un fiel es un ser tan valioso que no puede cambiarlo por un precio. ¿Por qué Dios lo habrá hecho así? ¿Por qué nos habrá escogido y salvado? Este propósito está en el versículo 9. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos escogió y nos salvó por un motivo. Derramó gracia sobre nosotros, su amor, hizo muchos prodigios para que comprendamos y agradezcamos esa gracia y amor, para darle la gloria y alabanza a Dios. Todos los que reconocen esta gracia proclaman estas obras maravillosas. Versículo 11 al 12. Vida de victoria de los fieles. Dios nos salvó y nos llamó fieles. Por tanto, la vida de los fieles es vida de victoria. Dios desea que seamos victoriosos. Si nosotros queremos salir victoriosos, ¿qué debemos hacer? Primero, hay que vivir con la mentalidad de que somos peregrinos. Leamos el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí dijo que nosotros los fieles somos como peregrinos y extranjeros. Mientras que vivamos aquí en este mundo, tenemos que vivir con la mentalidad de peregrinos. Como dijimos en la introducción del capítulo 1, los fieles somos peregrinos. ¿Por qué los fieles somos peregrinos, extranjeros? Porque este mundo es pasajero. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24.
Salmos capítulo 90, versículo 10. No vamos a vivir en este mundo 1000, 10.000 años, sino es momentáneo. Estaremos por breve tiempo. En este mundo que dura poco tiempo, debemos llevar una vida de victoria peleando contra el pecado. Ahora, cuando termine este mundo, tenemos que volver a la patria natal, al reino de los cielos. Debemos terminar con las obras de la fe y entrar así al cielo. Segundo, en la vida de victoria de los fieles hay que vencer los deseos de la carne. En el versículo 11 dijo que abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso, Pablo dijo que guardara el corazón. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Y que cada día golpee su cuerpo y lo someta. Aquí habla de deseo carnal. Los deseos carnales batallan contra el espíritu renacido. Capítulo 2, versículo 1, habla de 5 pecados que hay que desechar. Esos 5 pecados salen de los deseos carnales. Por eso, estos deseos carnales batallan contra el espíritu renacido. Por eso nuestro propio ser es el enemigo por toda la vida. El que destruye también es su propio ser. Si salta el ego, viene la destrucción. Si salta el ego, hay fracaso. Así que hay que golpear su cuerpo para que no salte su yo y lo tenga sometido. Tercero, en cuanto al tema de la vida victoriosa de los fieles para que venzan al mundo, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Habrá mucho que nos vituperen mientras vivamos en este mundo. Nos calumnian y tienen celos. En ese momento no debemos pelear, ni discutir, ni sentirnos mal. Cuando la gente del mal actúe con maldad, no hay que pelear ni discutir con ellos. Y hasta el final debemos hacer el bien e ir por la senda de cada uno. Jeremías capítulo 28, versículo 11. Entonces el profeta Ananías tomó el yugo que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, pero Jeremías no discutió con él y siguió su camino. Esta es una vida de victoria. Cuando haga así, se irá formando la salvación. Cuarto, en cuanto al tema de la vida de victoria de los fieles, habrá recompensa. En el versículo 12 dijo, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Dios cuida a los que vence. ¿Qué significa que el día de la visitación, de la salvación? Significa que Dios salva y cuida. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Como él cuidó su fe, Dios lo cuidó. Dios lo rescató del foso de los leones. Dios lo cuidó y deshizo de los malvados. Como Mardoqueo cuidó la fe, Amán quiso matarlo. En ese momento Dios cuidó a Mardoqueo e hizo que Amán muriera ahorcado. Esther capítulo 7, versículo 10. Que Dios nos afirme significa que dispondrá mesa con alimento delante de nuestros enemigos. Salmos capítulo 23, versículo 5. Dijo, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Significa que cuando estemos recibiendo recompensa,
será de mayor gloria el recibirlos entre una gran multitud que entre una pequeña multitud. Así que si cumplimos la palabra difícil de guardar, soportar lo que es difícil soportarlo y desechar las pasiones carnales, Dios dispondrá mesa de banquete frente a muchas personas. Que Dios nos afirme, nos visite, significa que hará que glorifique a Dios delante de todas las personas. Filipenses 2. Como el Señor fue obediente hasta la muerte, hizo que todas las rodillas se doblen ante Él. Como Sadrach, Mesach y Abed-Nego guardaron su fe, aún en medio del horno de fuego, todas las personas dieron gloria a Dios. Nosotros debemos dar gloria a Dios, y esto se hace posible cuando guardamos la fe y salimos victoriosos. La vida social de los fieles. Ahora hablaremos de la vida social de los fieles. Versículo 13 al 18. Primero, obediencia a las instituciones sociales. Versículo 13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Aquí dice que se sometan a toda autoridad humana. ¿Por qué hay que obedecer a las instituciones? Primero, ¿por qué obedecer a las instituciones, autoridades humanas, es lo mismo que obedecer a Dios? Oponerse a estas autoridades es lo mismo que oponerse a Dios. Obedecer a las instituciones nacionales es lo mismo que obedecer a Dios. ¿Por qué? Dios fue quien puso a reyes y jefes de gobierno y los puso para que ellos castiguen a aquellos que hacen el mal y honren a los que hacen el bien, buscando establecer la paz y seguridad de la sociedad. Segundo, si los fieles obedecen las instituciones, cerrará la boca de los malvados. Si los que creen en Jesús obedecen bien las normas de la sociedad, podrá cerrar la boca de los malvados. Versículo 15. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Sí, los incrédulos, pretendiendo calumniar necia e ignorantemente a los fieles, pero los ve obedeciendo bien las normas, se manifestaría la autoridad de Dios, entonces cerraría su boca, y vendría el día que reconozcan la justicia de los fieles. Tercero, significa que no se opongan a la autoridad humana con la libertad que tienen los fieles, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Libertad que les dio a los fieles es libertad en la verdad y libertad en las instituciones. Obediencia a las instituciones. Punto 4. Obedezcan a las autoridades como siervos de Dios. En el versículo 16 dijo, como siervos de Dios. Los fieles somos siervos de Dios. Obedecemos y nos sometemos a Dios con temor y temblor. Donde quiera que estemos, hagamos lo que hagamos, hay que hacerlo como siervos de Dios, en obediencia a sus mandatos.
Segundo, respeten a sus superiores. ¿Por qué debemos respetar a nuestros superiores? Hay que aprender de la humildad de Jesús y poder servir a todos. Si queremos respetar a los otros, debemos considerarlos mejores que uno mismo. Y respetar, sea más fuerte o débiles que uno mismo, porque Dios los puso, por eso hay que respetar. Tercero, hay que amar a los hermanos. Versículo 17. Dijo que amáramos a nuestros hermanos. Antes de amar a otros, hay que cuidar primeramente a la familia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Hay que amar primero a la familia y ayudar a que les vaya bien a otros. El secreto de que nos vaya bien es ayudar a otros a que le vaya bien. El que está en servicio hay que hacerlo con fidelidad y temor hacia el superior, no solo cuando estén observando. Tiene que hacerlo como siervos de Dios. Los superiores deben saber que hay alguien más superior sobre ellos. Hay que ser sinceros. Entonces el Señor los recompensará. Concluimos con la clase número 3 de Primera y Segunda de Pedro. Muchas gracias.